Capítulo 32. El precio de la inocencia, parte 3, Dormitorios Slytherin de primer año 1 de noviembre de 1991. 7. Anne-Marie se estremeció, un sollozo involuntario salió de su boca mientras su camisa adornaba la enorme herida en su espalda. Inmediatamente, pudo sentir un charco de humedad empapándolo, la sensación lo hizo querer estremecerse. El dolor había disminuido considerablemente, pero todavía estaba allí. Siempre estaría allí, su siempre presente recordatorio de la noche anterior. La incomodidad constante mientras la magia en su cuerpo intentaba curarse a sí misma, mientras que la magia oscura imbuida por el cuchillo lo desgarraba nuevamente antes de que pudiera hacerlo. No importaba si estaba acostado o de pie, sin camisa o con 1000 suéteres, no había nada que pudiera hacer para aliviar el dolor. No pudo hacer nada para que todo volviera a la normalidad. Siguió adelante, abrochándose la camisa lo más rápido que pudo, ignorando el impulso de darse la vuelta y ver el creciente charco rojo en su espalda. Se puso el suéter y la túnica negra, agradecido de que no se mojaran junto con la camisa, antes de salir rápidamente del baño y entrar al dormitorio, donde Theo y Draco se estaban despertando. Uf, gimió Theo. Apenas son las 7 de la mañana, ¿y ya estás llorando? Crece algunas pelotas, Potter. Las palabras lo golpearon como un corte en el corazón, pero las empujó, boca abajo. ¿En serio está huyendo? Escuchó a Malfoy decir burlonamente. Pequeña perra. Lo ignoró, lo empujó hacia abajo, mientras subía corriendo las escaleras y salía de la sala común. Sus párpados se sentían pesados, su cuerpo agotado. Todo lo que quería hacer era acurrucarse en su cama. Dormir. Llorar. Pero incluso ahora, con lo cansado que se sentía, estaba seguro de que no dormiría por un tiempo. Cada vez que cerraba los ojos podía sentir el aliento de Montague detrás de su cuello, podía escuchar a los 4 niños rodeando su cama mientras se preparaban para sacarlo de la cama. No quería dormir. No quería enfrentarse a Montague. No quería ver a nadie. Su estómago rugía por comida, pero sus pies lo alejaron de las escaleras y lo dirigieron hacia el salón de clases de pociones en las mazmorras. Al entrar, cerró la puerta con fuerza antes de desplomarse en el taburete más cercano. Escondió sus ojos con sus manos, esperando que nadie lo hubiera visto, lo siguió. Los pensamientos de ir con Madame Pomfrey, con Dumbledore, cruzaron por su mente tan rápido como se extinguieron. ¿Y si no le creían? ¿Y si Montague se salía con la suya? Le había advertido que no hiciera eso, ni siquiera permitiéndole que le revisaran la lesión. Si intentaba delatarlo y fallaba, no había duda en la mente de Harry de que Montague haría que la noche anterior se sintiera como una ronda de entrenamiento. No pudo reunir la valentía para volver a pasar por eso. No era un Gryffindor, el sombrero le había dado una opción y no la había tomado. Tal vez, si hubiera sido lo suficientemente valiente como para defenderse y elegir a Gryffindor, nunca habría conocido a Montague. Nunca hubiera, Harry negó con la cabeza, tratando de deshacerse de los pensamientos, visiones, recuerdos. Pero estaban atrapados en su mente, eclipsando cualquier otro recuerdo, la poca sensación de alegría que había sentido. Fueron 2 horas insoportables mientras esperaba que comenzara la clase. Atrapado entre no poder confrontar a sus compañeros y no poder apagar sus pensamientos, lo habían dejado en una miseria solitaria, un prisionero de su mente, atormentado por Montague incluso sin que él estuviera cerca. Podía escuchar las burlas de sus compañeros de casa, podía sentir sus ojos sobre él, incluso mientras hacía todo lo posible para mantener los ojos fijos en el oscuro banco de trabajo debajo de él.
Podía sentir un nudo en la garganta, un sollozo acumulándose, pero se obligó a contenerlo. Tracey, Millicent y Blaise fueron los últimos en entrar y no tenían dónde sentarse más que en su mesa. Por una vez, no dijo nada, ni siquiera se molestó en saludarlo cortésmente, y ninguno de ellos le dijo nada tampoco. Por una vez, se alegró de que todos sus compañeros de casa que no lo intimidaron simplemente lo ignoraron. Ari se estremeció cuando la puerta de repente se estrelló contra la pared, sintió que su corazón comenzaba a acelerarse, los sonidos de sus gritos resonaron dentro de su cabeza antes de ver el remolino de una capa negra moviéndose hacia el centro del salón de clases, y se permitió a sí mismo: relájese un poco. Pero su corazón no logró desacelerarse. Ignoró a Snape mientras hablaba sobre la última asignación de clases, mientras intimidaba a los Gryffindors y era, en general, un gran idiota para cualquiera que no fuera una serpiente de sangre pura. Desde su primera clase con el idiota de pelo grasiento, Harry había desarrollado un profundo resentimiento por el profesor, uno que obviamente compartía. Fue el único Slytherin al que le quitó puntos, a quien intimidó activamente. Trató de contraatacar, pero eso solo empeoró las cosas, y Snape disfrutó de ello. Graham le había advertido al respecto, le había ordenado que simplemente lo evitara, algo que había funcionado durante un tiempo. Tenía sentido que supiera cómo manejar a Snape, demostró ser tan gilipollas como Snape. Eventualmente, con un ladrido de sus órdenes e instrucciones anotadas en la pizarra, Snape los envió a comenzar a preparar una poción Wiggenweld. Harry se mantuvo reservado, sin molestarse en mirar hacia arriba, temiendo que sus ojos comenzaran a lagrimear tan pronto como lo hiciera. La ira comenzó a acumularse en él por la sola presencia de Snape, pero no lo suficiente como para dominar la marca de Montague en él, una que se había asegurado de dejar físicamente en caso de que alguna vez la olvidara. Los minutos se convirtieron en una hora y, sin embargo, Snape ni siquiera se había acercado a su mesa. Podía sentir al profesor rondando cerca, estaba siendo observado constantemente por él, Harry estaba seguro. Pero Snape no había hecho nada todavía. ¿Por qué no lo había hecho? No podía estar dudando. Tal vez solo estaba esperando la oportunidad adecuada. Antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, su brebaje de repente comenzó a burbujear, sobrepasando los bordes del caldero y derramándose sobre su mano sobre la mesa. Retrocedió nervioso cuando el líquido comenzó a quemarle la mano, poniendo toda su energía en reprimir los gritos de dolor que querían escapar de él. «Eres un tonto, lo reprendió la fría voz de Snape mientras el profesor desvanecía la poción fallida antes de que se extendiera a los demás. ¿Me estás diciendo que ni siquiera eres capaz de seguir lo básico, profesor? Por favor, silencio». Snape lo interrumpió. «No me interrumpirás y me dejarás terminar antes de que te despidan». «Señor, mi mano, por favor, tu mano», dijo lentamente, su voz sedosa, casi disfrutando. «Es tu culpa». Más rápido de lo que había creído posible, Snape extendió la mano y agarró su muñeca. Harry trató de alejarse, pero el agarre de Snape sobre él era demasiado fuerte. «Tu propia idiotez es lo que causa tu dolor actual, no me conciernes si sufres por tu estupidez». Hace un día, habría descrito el dolor como insoportable, inolvidable. Pero ahora, incluso cuando podía sentir que su piel ardía, se sentía más como una picadura que otra cosa. Harry cerró los ojos y comenzó a respirar por la boca, concentrándose en cualquier cosa que no fuera la sensación de ardor. «Mírame cuando hablo, Potter». Snape dijo con fuerza, y Harry obedeció, sabiendo que sería la forma más rápida de salir de allí.
Deja de tratar de bloquearlo, deja de tratar de ignorarlo, susurró Snape para que solo él pudiera escuchar. Este dolor es como se siente tu fracaso, el mismo tipo de dolor que soportarás si sigues con esa estupidez en el mundo real. ¿No sabes cómo se siente esto?, gruñó Harry, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Snape no respondió verbalmente, levantó su mano, bajando su túnica, revelando su brazo. Todo, desde las puntas de los dedos hasta el antebrazo, estaba lleno de más de 30 pequeñas cicatrices casi descoloridas. Contusiones, quemaduras, cortes, erupciones. Ninguno de ellos parecía reciente, un fantasma de su verdadero potencial. Pero estaban allí. ¿Cuál fue tu error?, el profesor preguntó fríamente. Mi estupidez, gruñó sarcásticamente, su mano temblaba dentro del agarre de Snape. Se nos acabaron las respuestas infantiles, Potter. ¿Por qué falló tu poción? Yo no lo sé. Entonces piensa mejor, escupió, aumentando su agarre en su muñeca. La agitación. Finalmente dijo mientras sentía una sola lágrima rodar por su mejilla izquierda. Perdí el foco, seguí removiendo más allá de los 5 minutos. Por favor. Snape no respondió. En cambio, se inclinó, mirándolo como si fuera una bolsa de basura en una exhibición de museo. Oh, mi querido Dios. ¿Eres uno de esos llorones silenciosos o vas a empezar a babear por todo mi banco de trabajo? Contrólate y sal de mi salón de clases. Espetó Snape, lanzando su mano ardiente hacia él. Harry no esperó a que se lo dijera 2 veces, inmediatamente comenzó a empacar sus cosas, escuchándose a sí mismo mientras un par de gemidos salían de sus labios. No permitiré que tus tonterías contaminen mis ingredientes. Podía oír la voz disgustada de Snape. La próxima vez que decidas hacer el ridículo y llorar en mi salón de clases, haré que bebas tu propia poción mal preparada. Sí, señor, chilló Harry, saliendo corriendo de las mazmorras antes de darle a Snape la oportunidad de seguir humillándolo. Ya no podía contener las lágrimas, los sollozos que salían de él solo se hacían más fuertes. Y antes de darse cuenta, sus piernas cedieron. Cayó al suelo, estrellándose de cabeza contra el suelo. Podía sentir la sangre goteando por su labio mientras la sensación de ardor en su mano comenzaba a disiparse lentamente. Cómo deseaba poder volver con los Dursley, escapar del mundo mágico, fingir que no existía. Al menos en Private Drive no fue torturado, no fue humillado por su tía y su tío como lo había sido hace un momento. Un par de comidas perdidas y estar encerrado en un armario se sentía tan mágico como ver Hogwarts por primera vez. Trató de contener el llanto, obligar a su cuerpo a obedecer, a ser tan frío y despiadado como Snape, como Graham. Pero cuanto más lo intentaba, más fuerte lloraba. Harry se arrojó contra la pared, retrocediendo inmediatamente hacia el suelo cuando el dolor de su espalda explotó. Quería que se detuviera, ser libre, dejar de sentir nada más. Pero cuanto más intentaba suprimirlo todo, más lo sentía. Aula de Pociones 10 de noviembre de 1995, 5:45 am. El dolor repentino de sus rodillas sacó medio gemido de él cuando de repente estaba de regreso en el salón de pociones. Al verse obligado a revivir sus recuerdos, algunos que había reprimido hace tanto tiempo, se sentía más como vivirlos que volver a visitarlos. Recuerdos que nunca habría compartido con nadie, ahora siendo forzados a salir de él por la única persona que seguramente los usaría en su contra. Patético, dijo Snape arrastrando las palabras. ¿Y cómo podrían no serlo? Hace 10 días, ni siquiera estaba al tanto del tema de la oclumancia y ahora,
Estaba siendo atacado con toda su fuerza por un maestro de legitimación mientras ni siquiera había logrado meditar por más de 3 minutos seguidos. Snape le había explicado, brillante y temprano a las 3 de la mañana cuando comenzaron su primera sesión, cómo había dos formas diferentes de aprender el arte de la oglumancia. La primera, y la practicada por individuos cuerdos y no masoquistas, fue a través de una combinación de meditación, ejercicios mentales, lectura activa sobre el tema, así como una buena dosis de fortalecimiento de las defensas mentales con delicados ataques de legeremancia. Este método a menudo tomaba años, incluso un poco más de una década, para dominar una defensa mental completa de los expertos en legilimancia. Permitió la creación de un palacio mental junto con el potencial de desarrollar memoria eidética y compartimentación, así como el dominio de varias habilidades oscuras como la insensibilidad al dolor, la empatía ambiental, la replicación del conocimiento y la proyección astral. El segundo, y el que Snape le había dado, era lo que podría ejemplificarse elocuentemente como chocar contra una pared repetidamente hasta que aprendes a atravesarla. Desafortunadamente, dada la naturaleza brusca de esta técnica, ninguno de los beneficios secundarios además de la protección mental eran alcanzables, lo que significaba que no sería capaz de aprender todo el palacio de la mente fría, la mierda de proyección astral que haría su vida mucho más fácil. Cualquier tipo de meditación o lectura era opcional, algo por lo que Harry estaba secretamente agradecido, ya que esta técnica se aplicaba puramente mediante un flujo constante de ataques de legeremancia dominados hasta que tu mente se fortalecía de una manera que otorgaba una protección mucho más poderosa que la accesible por el primer método, o cedía, convirtiéndolo en un vegetal. Una parte de Harry se preguntó si Snape eligió el segundo método solo para que su vida no fuera más fácil, luego se dio cuenta de que se estaba complicando. Snape nunca dejaría pasar la oportunidad de joderlo, ser testigo de todos sus recuerdos más humillantes no era más que un poco de diversión en caso de que no se retrasara. De nuevo. No, Harry rechinó, poniéndose de pie mientras pasaba el dolor en sus rodillas. Terminamos. Aún quedan 15 minutos para nuestra sesión, dijo Snape monótonamente. Considéralo tiempo libre. Úsalo para pensar en cualquier discurso de mierda que uses para la próxima sesión, o lo que sea. No lo hagas, lo interrumpió justo cuando comenzaba a caminar hacia la puerta. Háblale a tus superiores de esa manera, Potter. Tu cabeza está llena de una cantidad obscena de recuerdos capaces de enviarme a Azkaban para siempre. Te quedarás aquí y terminarás nuestros ejercicios hasta que termine la hora. O hasta que mi cerebro se fríe solo. Harry replicó amargamente. Confío en que seguirás siendo capaz de pensar. Snape dijo arrastrando las palabras. Sin embargo, si dejas que tu estupidez te convierta en más tonto de lo que ya eres, un logro tremendo, sin duda, pero plausible, o si aprendes a desarrollar tus protecciones mentales, no es de mi incumbencia. El resultado final para mí y para aquellos a los que has involucrado en tu temerario complot de venganza es lo mismo. No estoy dispuesto a correr ese riesgo. Y yo tampoco. Snape dijo con fuerza. Incluso después de lo que hiciste, tu pequeña y lamentablemente no es lo suficientemente experta en comprender la verdadera gravedad de tus acciones. Tus comentarios sarcásticos y tu actitud indiferente, aunque divertida al principio, se han vuelto rápidamente aburridas. Te tomas estas lecciones como una broma, cuando están destinados a ser una instrucción para protegerse a sí mismo y a todas las personas que ha logrado implicar en sus escapadas.
No solo eso, sino que su irreverencia en la reunión del fiscal del lunes al desafiar a Longbottom y Wesley demuestra que no aprendió absolutamente nada de esto. Pasado a Joen. ¿Cómo diablos sabes? Has demostrado que no eres más que un mocoso egoísta y arrogante, al igual que tu padre. No te atrevas a hablar de mi padre así, gruñó Harry, su mano ansiaba su varita mientras se enderezaba y cuadraba los hombros. Ya es hora de que te deshagas de esta tonta creencia de que las consecuencias no se aplican a ti. Comprende a este Potter, no eres el Golden Boy de Gryffindor, no eres él, amado, escupió Snape. Como si hubiera defecado oro macizo y lo hubiera repartido. No eres más que un fracaso irreverente. Un niño sentimental, que siempre se queja de lo amargamente injusta que ha sido tu vida. No es justo, tu bendito padre sabía que, de hecho, frecuentemente buscaba recordarme eso, mi padre era un gran hombre. Harry rugió. Tu padre era un cerdo. Snape lo agarró por la camisa y lo tiró hacia atrás en su silla. La fuerza con la que se estrelló lo empujó a él y a la silla hacia atrás, pero aprovechó el impulso para estirar la mano por encima de la funda e invocar su varita. Sintiendo que la madera adornaba su mano, rápidamente la levantó, apuntándola contra un Snape ya armado. Legímenes. El suelo se desvaneció debajo de él, fue arrastrado hacia un pozo negro y sin fondo. Miles de voces, gritos y otros sonidos mundanos llenaron su cabeza, algunos los reconoció, otros los ignoró. De repente, se estrelló contra el suelo. Los gritos espeluznantes le helaron la sangre mientras miraba hacia el techo de la sala común de Slytherin. Se levantó, todavía tambaleándose por el dolor de la caída, y fue testigo de cómo Montague le clavaba el cuchillo en la espalda mientras los otros tres Slytherin se reían y se burlaban de él. La ira y la vergüenza lo llenaron, así como una implacable sensación de temor que lo instó a huir. Pero antes de que pudiera reaccionar, Harry sintió que una mano grande lo agarraba por el medio y lo tiraba hacia atrás al instante con una fuerza lo suficientemente fuerte como para darle un latigazo. Su entorno se llenó rápidamente de tinta espesa y negra mientras la miríada de voces concurrentes gritaba a su alrededor. Tan pronto como la fuerza que lo arrastraba se detuvo, Harry cayó, aterrizando de cabeza en un charco de agua. Levantó la cara, con el cabello y la ropa empapados, mientras miraba a su yo de 12 años sentado con la espalda contra la pared a solo unos metros frente a él. Sus ojos estaban arrugados por el dolor mientras su mano derecha sostenía firmemente el cuaderno negro dentro de él. Su cuerpo estaba temblando, moviéndose violentamente de una manera que lo hizo temblar. Concéntrate, Potter. La voz de Snape resonó dentro de su mente. Concéntrate. De repente, Harry fue levantado en el aire, sintiendo como si lo estuvieran asfixiando. Cerró los ojos, ignorando la alarmante sensación mientras ralentizaba su respiración. Se imaginó a Snape, entrometiéndose dentro de su mente como si fuera un cajón lleno de archivos. Apretando las manos, se concentró en la sensación extraña en su interior y trató de expulsarla. Su concentración fue interrumpida cuando se estrelló contra el techo de la torre de astronomía antes de caer de nuevo al suelo. Los niños gritaban a su alrededor, el piso temblaba mientras huían, algunos incluso lo pisotearon mientras lo hacían. Lentamente, los sonidos comenzaron a disiparse y Harry reunió la fuerza para mirar hacia arriba. Se enfrentó a la vista de 3 dementores, todos inclinados sobre su yo de 13 años. «Fuera de mi cabeza», gritó Harry, usando toda su voluntad para tratar de empujar a Snape, solo para ser arrastrado una vez más fuera de su memoria.
Cerró los ojos y desconectó todo, concentrándose total y únicamente en expulsar a la fuerza invasora. Pero mientras lo hacía, solo se hizo más fuerte, penetrando en su mente con un fuerte dolor de cabeza a cuestas. Harry apretó los dientes, apretando las manos a los costados, solo para tropezar inesperadamente hacia adelante. Esta vez, se las arregló para ponerse de pie y rápidamente vio el armario familiar lleno de una multitud de detectores oscuros junto a un enorme baúl negro. Una luz roja cegadora fue lo último que vio antes de que lo enviaran volando por la habitación, aterrizando sobre el escritorio del maestro, enviando todos los papeles y plumas por los aires. «Bonito bloque, Potter», dijo un gruñido familiar con satisfacción. Harry miró rápidamente para ver a Moody de pie en el otro extremo de la habitación, frente a su yo de 14 años. «Te estás volviendo rápido. ¿Te estás volviendo lento?», gruñó el joven Harry con una sonrisa en su rostro, su voz un poco más alta que la suya. «Yo». Luego, más rápido de lo que debería moverse cualquier hombre de 60 años, Moody levantó su varita y disparó una andanada de colores rojo violento, amarillo brillante, naranja oxidado y verde intenso. Su contraparte logró levantar un escudo no verbal antes de que lo alcanzaran, un golpe de suerte, ya que todavía no había dominado la magia silenciosa en ese momento. Pero la combinación de maleficios y maldiciones golpeando el escudo casi al mismo tiempo fue suficiente para dominarlo, aunque solo sea un poco. John Harry fue empujado hacia atrás unos pocos pies, pero respondió en consecuencia, lanzando hechizos desarmadores y aturdidores al hombre. Moody los detuvo a todos con facilidad, logrando enviar 2 de sus propios hechizos entre cada detención, antes de usar su varita para conjurar un lazo y azotarlo. 2 ocupados bloqueando y esquivando los maleficios que envió Moody, la pierna de Harry fue atrapada con ella, pero antes de que Moody pudiera tirar, usó un maleficio de corte no verbal sobre ella, rompiéndola. Solo que Moody no había planeado tirar de él, había sido una mera distracción que le permitió atrapar a Harry con un simple encantamiento para desarmarlo. La varita voló directo a la mano de Moody, quien le sonrió victorioso, la expresión destacando la cicatriz abierta en su mejilla izquierda, dejando entrever los dientes amarillos detrás de ella. «No hay necesidad de ser más rápido que tú, Potter», dijo Moody con aire de suficiencia. «Siempre seré más inteligente. Y siempre serás un fracaso». El acento de Snape disparó sus ojos, viendo al hombre dentro de su propia memoria mirándolo con disgusto. Su entorno se vio repentinamente inundado por la misma tinta negra y espesa antes de que el salón de clases comenzara a desvanecerse una vez más. Harry cayó de rodillas, tosiendo sangre mientras su dolor de cabeza se volvía exponencialmente más doloroso. «Lamentable», Snape dijo, sin preocuparse por su condición. «Ni siquiera puedo decir que estoy decepcionado». «Hemos terminado», escupió Harry, limpiándose la sangre que colgaba de sus labios. «Llevamos horas haciéndolo. El único uso de continuar es complacer cualquier alegría sádica que obtengas de ello». Empezó a ponerse de pie, solo para tropezar un poco hacia atrás cuando Snape se cernió sobre él con fría furia. «¿Puedo llorar?», dijo Snape secamente. Se sabe que el Señor Oscuro disfruta profundizando en las mentes de sus víctimas, usando el ejeremancia para destruir por completo incluso a aquellos de Occlumens capaces, convirtiéndolos en nada más que sacos de carne, goteando con solo un poco más de señales cerebrales que una víctima del beso de un dementor.
Y sin embargo aquí estás, gimiendo por un poco de sangre y unas pocas horas de sueño perdido, en lugar de concentrarte en aprender esta valiosa habilidad que estoy proporcionando para que cuando, y quiero decir cuando, Potter, ya que te has impuesto el asesinato. El segundo hijo de una de las familias más devotas del Señor Oscuro, de modo que cuando te enfrentes al Señor Oscuro, podrías tener una pequeña e infinitesimal posibilidad de escapar con vida por los pelos en lugar de experimentar de primera mano lo que es un ataque de legeremancia realmente se siente.